llevar su palabra a todo el mundo. No tenemos excusa, porque Él nos ha dado todo y además nos ha dicho que estará con nosotros. Ven, vamos a obedecerle, hagamos nuestra parte en llevar su palabra. Ven, crucemos tierra y mares y hasta el último instante vamos a predicarla. No tenemos opciones, porque Él nos ha dado una orden y debemos cumplirla. Él nos dejó instrucciones y además de ganancia de almas, la Biblia nos habla acerca de misiones. Ven, vamos a obedecerle, hagamos nuestra parte para ganar al mundo. Ven, crucemos tierra y mares, llevando el evangelio con un amor profundo. Ven, vamos a obedecerle, hagamos nuestra parte para ganar al mundo. Ven, crucemos tierra y mares, llevando el evangelio con un amor profundo, llevando el evangelio con un amor profundo. Vendrán pruebas a mi vida, lo sé, y vendrán dudas también. Pasaré valles oscuros tal vez, pero sola no estaré. Si camino en tus caminos, Señor, y te busco en oración, sé que de ti tendré contestación. Tú me darás dirección. Pues yo sé que a ti puedo clamar y que eres fiel y me responderás. Cosas grandes tú me enseñarás. Sé que siempre en ti yo puedo confiar. Nadie hay como tú. En nadie más puedo confiar, Señor. Solo en ti hay gran poder.
inmensa turbación, tú me ayudas a vencer. Pues yo sé que a ti puedo clamar y que eres fiel y me responderás. Cosas grandes tú me enseñarás. Sé que siempre en ti yo puedo confiar. Nadie hay como tú. Como tú no hay nadie en poder. Como tú no hay otro tan fiel. Como tú no hay nadie en amor. Como tú no hay nadie igual. Como tú no lo hay. Como tú no hay nadie igual. Como tú no hay nadie igual. Como tú no lo hay. Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Que Dios nos los bendiga. Desde aquí de Oklahoma les mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes. Aquí vamos a estar presentes el hermano Rodolfo Trujillo, el servidor Armando Becerra. También contamos con el hermano Luis, que está allá enfrente en la cabina. Hermanos, estamos en este día invitándolos a esta iglesia, ¿verdad? Como todos los domingos lo hacemos, ¿verdad? Tenemos un servicio a las 5:30. Ahorita a las 5:30 de la tarde empieza nuestro servicio en los domingos en la tarde, pero también tenemos servicio en las mañanas, hermanos. Y también les queremos compartir, como todo el tiempo lo compartimos, el servicio de las venes, ¿verdad? Esto lo hace la iglesia por las personas que no tienen un medio de transporte, ¿verdad? Y la iglesia tiene venes que van y recogen a sus seres queridos o a ustedes si no puede venir. Pero, hermanos, los invitamos que vengan a nuestra iglesia. Aquí tienen las puertas abiertas el día que gusten. Y por lo pronto ahorita les voy a dar el número de teléfono que está de las personas encargadas. Por si en grado caso usted quiere venir en la área de aquí de Oklahoma, no, por favor, no le dé pena llamar a hablar para que vengan y vayan a recogerlos. Ahorita en estos momentos estamos pasando por una situación de que hay mucha gente de Venezuela, Nicaragua, que vienen a nuestra iglesia, pero no tienen vehículos para llegar aquí a la iglesia, pero gracias a Dios tenemos estos vehículos que Dios nos proveyó y estamos muy bendecidos con tener 3 venes. Ahora antier se compró un camión más grande también. Entonces la iglesia va creciendo, hermanos. También se siente solo, hermanos, quiere ver a uno de sus seres queridos de su país. Aquí vamos a estar, pero bueno, aquí les voy a pasar el número de teléfono de las venes. El primer nombre es del hermano Rolando Chávez y el número de teléfono es 405-760-6015. Se lo repito, 405-760-6015. También está el hermano Andrade Ávila y la hermana Esmeralda con el número de teléfono 405-652-2741. 405-652-2741. La hermana Teresa González es una de las encargadas de las venes también, el 405-501-8016. También tenemos al hermano Ángel Aguilar con su número de teléfono 405-668-3545. Y también, hermanos, tenemos para que nos visite por Facebook, ¿verdad? Que está como Iglesia Bautista el Calvario de Oklahoma City. También por YouTube, si nos quiere ver en vivo, también nos puede visitar ahí, ¿verdad, hermanos? Y como todo el tiempo lo vimos, si quiere escuchar en vivo también en radio, si puede bajar la aplicación de TuneIn 93.9, Radio Calvario.
y ahí nos puede escuchar en los momentos que ustedes gustan, que te decían, hermanos. Pero estos son los números y les damos un fuerte abrazo desde aquí, desde donde estamos, señores, y que Dios los bendiga. Hermanos, en este radio se llama, ¿cómo se dice aquí? Radio Calvario, ¿la Iglesia Bautista? Pero el Radio Calvario... Es Radio Calvario 93.9. Sí, pero dice... abajito, ay, perdón, hermano. Sí, no se preocupe. Dice el portal, aquí es el portal de la iglesia, de la radio es el www.radiobautistacalvario.com y el portal de la iglesia es www.iglesiabautistaelcalvario.com. La aplicación que decía mi hermano de TuneIn, ahí usted puede bajar la aplicación en su teléfono y nos busca como Radio Calvario 93.9 FM. Así que esos son los anuncios, hermanos. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en la dirección 5728 Sur May Avenue, aquí en Oklahoma City. Justamente cuando viene al sur sobre la May, llega antes de la 59 a mano izquierda. Aquí se encuentra nuestra iglesia. Así que mi hermano les compartía los números telefónicos de nuestros hermanos que están encargados en el Ministerio de las Vens. Llame sin pena, ellos están más que dispuestos para ir por ustedes. Llámeles con tiempo, hermanos. Los domingos en las tardes no están saliendo las Vens, pero en las mañanas para la escuela dominical, que es a las 10, se está saliendo, y el servicio de las 11. Así que son más que bienvenidos y estamos dispuestos para proveerles ese medio de transporte y ustedes pueden llegar a la iglesia y de igual manera se les comparte el transporte de regreso a sus hogares. También tenemos servicio los miércoles a las 7 de la tarde, hermanos. Hermanos, disculpen, lo que les quería comentar, nomás que uso lentes y mis lentes no alcanzan a ver, pero la 93.9 FM Radio Calvario dice que es diferente. La razón que quiero recalcar a ustedes, hermanos, que nosotros somos diferentes porque nosotros nos basamos en versículos que están bíblicamente. Nosotros no hablamos cosas que nosotros queremos hablar. Entonces, por eso se llama Radio Calvario. Una iglesia diferente, una radio diferente. ¿Por qué? Porque nos basamos nosotros en versículos que están bíblicamente en la Biblia. ¿Verdad? Sí, entonces los invitamos, hermanos, que nos escuchen y pues vamos a empezar aquí con el hermano Rodolfo. Amén. Ojalá que todo lo que hablamos sea para honra y gloria hacia Dios. Así sea, y que llegue hasta sus corazones. Amén. Pues sí, hermanos, ya en esta tarde mi hermano ha introducido su nombre. Mi nombre también es Rodolfo Trujillo. Y damos gracias a Dios por una vez más estar a través de este medio en el cual sabemos que podemos llegar hasta su hogar, hasta su trabajo, a su vehículo, donde quiera que usted se encuentre, pasando un buen tiempo, en el parque, usando su teléfono tal vez con la aplicación TuneIn. Queremos decirle que Dios ha sido bueno con nosotros y deseamos que de la manera que Dios ha sido bueno con nosotros, que usted alcance de esa bendición, que usted pueda también escuchar de la palabra de Dios, escuchar de lo que Dios puede hacer en su vida y también los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. En esta tarde, hermanos, vamos a tener un pequeño devocional en el cual hemos titulado Consecuencias de un descuido. Vamos a estar tratando ya lo que hemos estado hablando, la historia de David, la historia de Israel, cómo Dios ha estado, ¿verdad?, de un principio llamando a David a ser rey de Israel, y ya los capítulos anteriores, ahorita estamos en 2 Samuel, capítulo 11 y 12, ya hemos hablado anteriormente lo que ha estado pasando, Dios respaldando a David, Dios dándole aún mucho más de lo que él ha pedido en muchas áreas y en muchas maneras, y Dios siempre mostrando su fidelidad, su bondad hacia David. Pero aquí en el capítulo 11 podemos ver algo importante, que nosotros como cristianos debemos pedirle a Dios la ayuda y que nos ayude también, ¿verdad?, a recapacitar de muchas veces, no dejarnos engañar a nosotros mismos y que Dios nos abra, ¿verdad?, los ojos. Pues muchas veces, en este caso, David, el título aquí nos dice en el capítulo 11, David y Betsabé. Algo en lo cual los que, ¿verdad?, ya conocen la historia de David, lo que está pasando aquí con David y Betsabé, es algo que puede, ¿verdad?, ser pues aplicado a nosotros en nuestras vidas de diario, hermanos, porque debemos tener cuidado lo que miramos, tenemos que tener cuidado a no solo lo que miramos, lo que hablamos, ¿verdad?, las decisiones que tomamos, y que Dios nos ayude a que podamos de una manera u otra tomarlo en cuenta a Dios y no olvidarnos que Él es el que siempre nos bendice, siempre nos da de su gracia, de su bondad. Y aquí David ha recibido mucho de parte del Señor, y por eso hemos titulado, ¿verdad, hermanos?, Consecuencias de un descuido.
Entonces, hermanos, en esta hora, sin tomar mucho más tiempo, quiero darles a todos la bienvenida y también saludar a los que nos escuchan en el condado de aquí de Oklahoma, a los que se encuentran pues privados de su libertad y a todos los que nos escuchan de nuestra iglesia bautista El Calvario y también a todos los de Oklahoma City, a todo el que nos escucha fuera de la ciudad a través de YouTube, de Facebook, de radio por la aplicación TuneIn. Y también queremos decirles que Dios les bendiga, que estos tiempos, estos devocionales que estamos compartiendo y que estamos pasando, meditando en la palabra de Dios, que sean de bendición para su vida y que juntos podamos crecer conociendo al Señor y de una y otra manera ser todos bendecidos, mis hermanos. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el capítulo 11 de 2 de Samuel. Y usted me sigue con su oído, si tiene Biblia, también me puede seguir con su vista. Y dice así, hermanos, vamos a leer el capítulo 12 también brevemente, los dos capítulos, para entender todo lo que pasa después de este descuido de David, hermanos. Y dice así, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Un punto que nos da. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Él debería haber ido a la guerra, hermanos. Dice en el verso 2, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3, y envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vemos la lealtad aquí de Urías, aún él teniendo la autorización de David de él ir a su casa, lavar sus pies, estar con su esposa. Él no quiso tomarse la libertad de ese privilegio, podemos decir, todo Israel, Judá, Joab, aún, ¿verdad?, los siervos de David en guerra, y él tenía la autorización de David de ir a su casa y descansar, podemos decir en pocas palabras. Él era tan leal a lo que él estaba haciendo, a la posición que tenía como hombre de guerra, ¿verdad?, entre los guerreros de Joab y de David. Y él dijo, no iré a eso. ¿Cómo iré? ¿Cómo haría eso yo? Y aún diciendo como juramento, por mi vida, por tu vida, que no haré tal cosa. Entonces, hermanos, vemos aquí algo importante, que él sabía y estaba dispuesto a no, ¿verdad?, ir y tomar la libertad de descanso, sino que estaba en posición, digamos, de batalla. Él estaba ahí aún cuidando la casa de Israel, de David, y era fiel. Entonces en el 11 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor.
mas no descendió a su casa. Vemos segunda vez, el segundo día, que tampoco descendió a su casa con Betsabé. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Ve, hermanos, lo que está pasando aún por mano de Urías, David mandando la carta, y ahí está consumando un pecado tras otro pecado, hermanos, por parte de todo lo que está pasando. Y luego dice el 16, y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías, heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que suelen arrojar desde el muro? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech así, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, heteo, es muerto. Vemos, ¿verdad?, que Joab le está mandando un mensaje a David diciéndole que han muerto muchos de los de ellos mismos de Israel, del ejército de Joab, de David, y él, ¿verdad?, está pensando en decirle ya las noticias de lo que ha pasado, pero para que David no se enoje o los quiera, ¿verdad?, a empezar a regañar, le da lo que es el punto principal, lo cual que David le había pedido. También Urías, heteo, ha muerto. Entonces era lo que pues David en pocas palabras quería escuchar, y vemos en el 22. Y fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. 26. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí podemos ver, hermanos, aquí en el final del capítulo 11, todo lo que tuvo que haber hecho David por consecuencias de un simple descuido, que él, para empezar, se quedó en el reinado, se quedó en Jerusalén. Cuando él tuvo que haber ido a la guerra, hermanos, él se quedó ahí en Jerusalén, se quedó en casa, dice que él se quedó ahí, dice, vamos a leerlo como dice exactamente, dice: pero David se quedó en Jerusalén. Él tenía que haber ido a la guerra, pero él se quedó. Ese fue el primer descuido, hermanos. La primer confianza, de confiarse de muchas cosas, hermanos. Y vemos ahí ya en el versículo 2, nos da detalles de lo que pasó. Un día él paseándose ahí, ¿verdad?, al caer la tarde, dice que se levantó de su lecho y ahí paseaba sobre el terrado de la casa, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando y que dice que era muy hermosa. Entonces, el primero fue, hermanos, el descuido que tuvo, el confiarse, no ir a la guerra, quedarse tranquilo. Y enseguida podemos ver, por estar de ocioso, pues tuvo, ¿verdad?, el descuido también de dejarse llevar por la vista de sus ojos, y llegó al punto de no solamente verla, sino ya después la codició. La fue y la mandó traer con sus siervos, se consumó el pecado, y ahí vienen las consecuencias más grandes después, porque ya él, ¿verdad?, se acostó con ella, la embarazó. Después de eso, él tiene que tomar
una decisión como para tratar de tapar su pecado, que nadie se dé cuenta de su pecado. Manda a traer Urías de la guerra y él regresa a la guerra, pero no va a su casa. Él se queda cuidando la casa real del rey. Y vemos que David aún al próximo día le dice, quédate, mañana te vas, estarás conmigo, lo embriaga, y aún él tomado no descendió a su casa al próximo día, y ya tomó la decisión extrema de después mandarlo al frente de la guerra y él ponerlo en riesgo de perder su vida, que era su propósito, hermanos. Fue el primer descuido, hermanos, el simplemente quedarse confiado en casa, no cumplir su trabajo, el decir, yo no voy, que vayan los demás. Ya después, hermanos, fue el pecado consumado, y después del pecado consumado de acostarse con Betsabé, ahora un asesino, mandando matar, asesinar a Urías, y de ahí, hermanos, él después toma a Betsabé como su esposa después de que enviudó por Urías, y ahí vemos como todo pareciera como si todo le funcionó, como si todo estuviera bien, pero vienen las consecuencias, hermanos. Y vamos a ver en el capítulo 12, como nos dice en el título, Natán amonesta a David, hermanos. Ese es el título, pero vienen siendo ya consecuencias de lo que él ha hecho y que ha pensado que Dios no lo ha visto, que ha pensado que nadie sabrá lo que ha hecho, que nadie le exhortará. Y veamos lo que nos dice aquí en el versículo 1, hermanos. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo está dando el juicio de lo que él mismo merece, hermanos. Y dice en el verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Qué confrontación, hermanos, que tuvo el profeta Natán, y le dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo te ungí por rey de Israel. Le va a describir y a dar detalles a David de lo que él ya sabe, de lo que le ha dado, y le dice, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Vean, hermanos, lo que está Dios diciéndole por medio de Natán, diciéndole, yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Es decir, cuántas esposas, cuántas concubinas él tenía, hermanos. Y fue y tomó a Betsabé, la única esposa que tenía Urías, como nos da detalles de que él fue y la tomó y no pudo, ¿verdad?, tomar una de las tantas que tenía, hermanos. Y nos dice el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Porque le está diciendo, tú tenías todo. Te di la casa de tu señor, aún las mujeres de tu señor, y luego dice, y más te di la casa de Israel y de Judá, y todavía le dice, y si esto fuera poco, ya es mucho lo que te he dado, te he bendecido en gran manera, dice, te habría añadido mucho más. Le está diciendo en pocas palabras, no has valorado todo lo que te he dado, no has valorado lo mucho que te he puesto a tu mano, todo lo que está en control tuyo, y verdad, y dice en el versículo que le sigue, que no has puesto atención, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Él mismo lo mandó asesinar, hermanos. Y luego dice el 10,
Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto es algo, hermanos, que va a suceder y que sabemos que aún su propio hijo, ¿verdad?, se acostó con sus esposas, en verdad, a plena vista del sol y a plena vista de todo mundo, hermanos. Y dice en el 13, entonces dijo a David, es cuando él ya se dio cuenta, hermanos. Él sabía lo que había hecho, él sabía lo que ya había traumado en su corazón, tratar de guardar su pecado, tratar de verdad seguir adelante sin creer que habría consecuencias del gran mal que hizo. No fue algo pequeño, no fue algo simple, hermanos, no fue algo que digamos, fue como que pues en vez de ir a la derecha agarré a la izquierda. No, hermanos. Terminó con la vida de uno de sus hombres de guerra, terminó, ¿verdad?, también con el hecho de tomar la mujer de su propio servidor, y él, teniendo tantas mujeres, hermanos, él tomó la única que tenía Urías, hermanos. Perdón, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, cómo aquí, en el verso 13, David ya él reconoce su pecado. Dice en el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Porque sabemos que todo aquel que adulteraba, que fornicaba, hermanos, estaba destituido a morir. Estaba hecho a muerte. Ese hombre, esa mujer, tenían que morir, pero Dios, aquí por medio de Natán, le dice, ha remitido tu pecado y no morirás. Pero el 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que había concebido Betsabé, ahí dice que morirá, hermanos. Y en el 15 dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Es decir, se puso en ayuno, se puso en ruego, en súplica por el niño, hermanos. Y luego dice ahí en el 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa. Y pidió y le pusieron pan y comió, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y entonces en el verso 24 dice, consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Hermanos, podemos ver claramente lo que pasó por consecuencia de un simple descuido inicial, el cual, hermano, tuvo tanta confianza David en él relajarse, en él dejar de hacer su trabajo, de ir a la guerra, como él lo había hecho todo el tiempo, como dice la Biblia, que él iba a la guerra y Dios lo respaldaba, Dios le daba la victoria contra sus enemigos, pero en esta ocasión él
se quedó en Jerusalén, hermanos. Y de ahí viene el pecado que le siguió, y luego el otro pecado, un pecado acumuló más pecado, y después de todo eso, hermanos, se agravó la situación que ya él, hermanos, no podía controlar esto. Dios tenía que de una manera u otra llamarle la atención, hermanos. Es algo en lo cual David no pensó que llegaría a tal extremo. Yo aún me imagino que él no pensó llegar a ser un asesino por el simple descuido de haber mirado a donde no tenía que haber mirado, hermanos. Tenemos que cuidar la vista de nuestros ojos, dónde miramos, qué estamos premeditando, qué estamos haciendo, hermanos. Y que Dios nos ayude, hermanos, para no engañarnos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude aún por medio de nuestros hermanos, aún por medio de nuestro prójimo, de nuestro ser querido, hermano, a que tengamos, ¿verdad?, la humildad de reconocer las debilidades que tenemos, a reconocer, ¿verdad?, que necesitamos ayuda del Señor y no confiarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestros propios enemigos. Los propios deseos tuyos, los propios afanes tuyos te pueden traicionar al punto de alejarte de la voluntad de Dios, de alejarte del propósito de Dios, y enseguida vienen las consecuencias, hermanos. Tantas consecuencias que tuvo que haber pasado David, los que sabemos la historia de lo que sigue adelante, hermanos, como verdad Dios le está diciendo a David, así como tú lo hiciste en secreto, tú creíste que nadie se daría cuenta, yo lo haré en público. Es decir, en pocas palabras, Dios le dijo a David, te avergonzaré por lo que has hecho. Yo te he perdonado la vida. Por medio de Natán le dice, no morirás, pero tendrás consecuencias. La espada no se apartaría de su casa. Vemos cómo, ¿verdad?, Amnón mata, ¿verdad?, a su hermano. ¿Por qué? Porque violó a su hermana, hija de David. Una cosa llevó a otra, y luego otra a otra, hermanos. Y podemos ver cómo el pecado de David le trajo graves consecuencias, hermanos. Y así nosotros, hermanos, pidámosle a Dios la ayuda, que nos perdone si muchas veces hemos sido necios, siguiendo nuestra manera de vivir, siguiendo nuestra manera de pensar, y no tomamos la humildad de reconocer en lo que necesitamos cambiar, hermanos, para que podamos pedirle perdón al Señor, que podamos tomar acción antes de que la situación sea más grande. Pudo aquí David, hermano, simplemente ya haber parado, ya había cometido el error de acostarse con Betsabé, pues ni modo, pagar las consecuencias de no después matar a su esposo, y después de matarlo aún seguir como si nada hubiera pasado, hermanos. Pero una cosa lo llevó a otra. Hermanos, pidámosle al Señor la ayuda, pidámosle al Señor que no estemos en la situación, hermanos, de llegar a cegarnos, de llegar a creer que todo está bien, a que, como decía el pastor en esta mañana, hermanos, muchas veces podemos pensar que porque todo nos va bien, oh, Dios está contento conmigo, oh, a mí no me pasa nada, he estado haciendo esto, he estado haciendo lo otro y no me pasa nada, no, yo estoy bien, no pasa nada. No nos confiemos, hermanos, porque de una u otra manera Dios nos traerá a cuentas. Hay tantas citas bíblicas que nos dicen, como nos dice, hermanos, en Eclesiastés capítulo 11, igual también el verso final, que dice, joven, deleítate en la vista de tus ojos y anda en los deseos de tu corazón. Es decir, gózate y haz lo que tú desees, pero nos da una advertencia. Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Jehová. Es decir, hermano, usted puede tomar la decisión de pensar como usted desee, de hacer lo que usted quiera, mirar como usted quiera, vivir la manera como usted desee. Pero lo que debe saber que Dios, perdón, traerá cuentas a todos sobre lo bueno o sobre lo malo, hermanos. Así es, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que hacemos en nuestra vida, especialmente nosotros los cristianos, hermanos, porque a veces pensamos que nadie nos está viendo, pero más que todo, hay hermanos que nomás están viendo, están observando todo, pero a veces podemos esconder cosas de ellos, ¿verdad? Que no nos miren, pero Dios todo lo mira, hermanos. Todos tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, hacer lo que a Dios le agrada primeramente, ¿verdad? No dejarnos ir por la mirada, como aquí David lo hizo, ¿verdad? Se fue y miró a una mujer hermosa, fue que él se cegó y hizo lo que hizo con Betsabé, ¿verdad? No nomás a él, como dice el hermano, también lo que hizo, también mandó a su esposo para que lo mataran.
¿sí me entiende? Cometió varios pecados, aquí 3 pecados, 4 pecados en el versículo, en el capítulo 11, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, para evitar las consecuencias de un descuido, tenemos que primero mirar y absorber y meditar en ello y no nomás hacer las cosas a lo rápido, ¿verdad? Hermanos, yo les voy a compartir un versículo que está en Mateo 18:9, y dice así: si tu ojo te ocasiona de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno del fuego. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, de cuidar. Vale más tener un solo ojo que tener 2, pero está lleno de pecados, hermanos. Entonces, si usted sabe que esos ojos, la mirada que está haciendo o lo que está observando le va a causar pecado, hermano, retírese. Por eso aquí dice, sáquese el ojo y échelo. O sea, como quien dice, sáqueselo y écheselo. Pero como dicen aquí, porque las consecuencias, ahora el tema que estamos hablando es consecuencias por un descuido. El descuido es de nosotros como cristianos. Si descuidamos la mirada, es lo que nos va, porque por la mirada entra todo, ¿verdad? Entra la mirada, entra nuestro cerebro, hace pensar las cosas, se va a nuestro corazón y del corazón sale para afuera, ¿verdad? Entonces tenemos, de donde el principio es cuidar nuestra mirada para que no caer en pecado, hermanos, cuidarnos de todo inmundicia, especialmente hay muchas cosas ahorita en las redes sociales, todo que nos puede sacar de lo que es las cosas de Dios, y cuando nos salemos de las cosas de Dios hay una consecuencia, y esa consecuencia es el pecado. Amén. Y cuando hay pecado, ¿qué quiere decir el pecado? Es muerte. También lo que quiere decir el pecado, muerte, es separación de Dios. Entonces, cuando estamos separados de nuestro Señor Jesucristo, hay pecado y no nos escucha. ¿Por qué? Porque no estamos purificados, no estamos limpios de pecado. Por eso es tan importante estar constantemente pidiendo perdón por nuestros pecados, porque como humanos a todo momento estamos pecando, ya sea por vista, por pensamiento, por obra y omisión, como dice, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, a no caer como David, porque la consecuencia vino, siendo que David era un hijo que él todo lo tenía, podía haber tenido de más, pero por descuido a su mirada, a todo lo que él hizo, le llegaron sus consecuencias. Las consecuencias que vino, y fueron grandes, no fueron pequeñas, fueron muy grandes. Entonces, hermanos, como quien dice, todo lo que él hizo a escondidas, a él se lo hicieron en público. O sea, que quiere decir que todo lo que hagamos nosotros, hermanos, también se nos va a multiplicar lo que hagamos malo o bueno. Si lo hacemos bueno, pues van a venir cosas buenas multiplicadas. Hacemos cosas malas, van a venir cosas muy, muy malas. Entonces, hermanos, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que cuidar nuestra mirada, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo de Mateo 18:9, perdón, que cuidemos nuestra mirada. Y si vemos que ese ojo nos está causando a caer en pecado, vale más que nos retiremos de ello, hermanos, ¿verdad? Así es. Bien, hermano. Así es, Sí, hermano, Dios nos ayude, hermanos, a tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, aún con lo que hacemos, hermanos, porque todo tiene su consecuencia, hermanos. Tenemos que tener cuidado de las decisiones que tomamos, aún las cosas que ignoramos, que sabemos que tenemos que hacer. Que Dios nos ayude para que podamos glorificar, honrar al Señor, y que juntos podamos caminar ayudándonos los unos a los otros, no ignorando la palabra de Dios, porque hay algo que nos dice la palabra de Dios aquí que le dijo a David, que por qué ignoró, ¿verdad? O por qué menospreció la palabra de Dios, aún sabiendo que no tenía que hacer eso. Él lo hizo, él fue y tomó la única mujer que tenía Urías, y David, teniendo muchas mujeres, teniendo todo de parte de Dios, le dice: te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, diciéndole: te he bendecido en gran manera, te he dado todo. O sea, ¿por qué tuviste que haber codiciado algo tan pequeño, tú teniendo muchas cosas mayores? Tenías mujeres a tu servicio, mujeres a tu mando, aún servidores que te pudieron haber traído cualquier otra mujer, pero tuvo que ser la mujer aún le dijeron sus siervos, un detalle importante que nos da la Biblia, que le dijeron es, ¿verdad? Betsabé, mujer de Urías Eteo. Le dieron detalles. David sabía quién era Urías, que era su siervo entre los guerreros en la guerra, y aún así él tomó la decisión, no le importó y lo puso por menosprecio,
sabiendo que habría consecuencias y siguió adelante, hermanos. Entonces, meditemos en todo lo que el Señor nos ha bendecido, hermanos, en todo lo que el Señor nos ha dado, así como David le está diciendo, ¿verdad? Yo te he dado todo, yo te guardé aún de tu enemigo, de Saúl, de la mano de Saúl, dice, te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué le dice ese detalle? Porque Saúl, el tiempo que vivió después de que tuvo celo de David, no paraba de querer quitarle la vida a David. Y le dice Dios, yo te guardé de la mano de Saúl, el primer detalle. Luego dice, y te di la casa de tu Señor. Es decir, le dio el reinado que Saúl tenía y aún así enseguida le dice, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Y además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido más. Hermanos, hoy estamos a tiempo. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado la oportunidad de permanecer en su camino, de tener las grandes cosas que todos sabemos que el Señor nos ha dado. Yo sé lo que el Señor me ha dado a mí, que no merezco. Usted sabe lo que el Señor le ha dado a usted, que no merece. Por su pura misericordia tenemos la habilidad de lograr lo que hemos logrado, la habilidad de hacer lo que podemos hacer y tener todos los medios que el Señor ha puesto para facilitarnos las cosas de una manera o de otra manera, y muchas veces lo menospreciamos y queremos ir a agarrar cosas pequeñas que a veces no valen mucho, hermano, que no valen nada. Aún podemos pensar en cosas materiales que por el momento pueden ser placenteras, que pueden ser de nuestro gusto, de nuestro deleite, pero comparado con todo lo que Dios nos ha dado, aún la misericordia del Señor de nuestro lado, nada se compara con esa misericordia, hermanos. Nada se compara con tener la bendición de Dios, mis hermanos. Pensemos y reflexionemos, hermanos, en todo lo que tenemos y en vez de menospreciar lo que ya Dios nos ha dado, no enfocarnos en cosas vanas, no enfocarnos en cosas que nos alejen de la voluntad del Señor y seamos humildes, hermanos. Seamos humildes como David al último tuvo que reconocer diciendo, pequé contra Jehová, ¿verdad? Y qué bueno que lo reconoció, pero hermano, ya había consecuencias que iban a venir por todo lo que pasó, hermanos. Seamos humildes y humillémonos al Señor, pidámosle perdón si hemos tomado malas decisiones, si hemos estado actuando de una manera negligente, necia, hermano, en lo cual sabemos que si seguimos de la misma manera podemos tener consecuencias graves, consecuencias irreversibles, que muchas veces no las sabemos, pero cuando estamos ahí, hermano, ya no podemos hacer nada, ya las consecuencias van a venir. Aquí David se arrepintió, pero ya estaba Dios diciéndole lo que vendría, ¿verdad? Con todo este asunto, dice, porque también consecuencias que hizo David de lo que llevó a cabo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Es decir, cuando ellos empezaron a tener victoria porque dejó a Urías también y a los que perdieron de la guerra, ellos se tuvieron que haber afanado y haber gloriado diciendo, no que tienen un Dios tan grande, no que tienen un Dios que los guarda y que los libra, sabiendo que David era el que estaba provocando la derrota de esos hombres en ese momento. Entonces, hermanos, no menospreciemos la palabra del Señor y reconozcamos las cosas que hemos hecho mal, las cosas que a veces ignoramos y que sabemos que tenemos que cambiar. Pidámosle al Señor la ayuda, la humildad para reconocerlo y humillarnos delante del Señor ahorita, antes de que vengan consecuencias graves, antes de que vengan situaciones en las cuales que tú no vayas a decir, como dice Eclesiastés 12:1, ¿verdad? Que ya puedas reflexionar y digas, ¿por qué hasta el día de hoy? Entonces, hermano, como dice la palabra del Señor, Eclesiastés 2:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. También puede referirse en los tiempos que aún tienes oportunidad de arrepentirte, de apartarte del mal camino. ¿Por qué? Porque dice, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, que pueda llegar a una situación en la cual ya no puedes regresar, la mala situación en la que te encuentres, las consecuencias difíciles que estés pasando, todo por no haber tomado una decisión sabia o más humilde, razonable, con la voluntad del Señor cuando eras a tiempo, cuando estabas a tiempo, cuando eras más joven, cuando tuviste la oportunidad de cambiar algo que al futuro no tendrías esas consecuencias, mis hermanos. Entonces, el deseo de nuestro corazón en esta tarde, con este programa, con este tema, hermanos, siendo el tema, hermanos, las consecuencias de una mala decisión, de un descuido, de un, ¿verdad? De confiarse, de tener
suficiente confianza en nosotros y no confiar realmente en Dios, hermanos. Entonces, quiero dejar a mi hermano Armando para que dé unas palabras que él tenga para concluir en este programa. Y hermanos, siempre mi deseo, el deseo de mi corazón es que el Señor les bendiga, que el Señor de una u otra manera sea ayudándoles también, como el Señor lo hace conmigo, a que juntos podamos meditar y ser de bendición los unos a los otros. Este programa, domingo a domingo, se titula Los beneficios de asistir a la iglesia, y es una gran bendición que nosotros podamos asistir a la iglesia y poder ser bendecidos con cada mensaje, con cada reto de la palabra de Dios, y juntos esforzarnos por cada día buscar mejor al Señor, mis hermanos. Dejo a mi hermano Armando y así, hermanos, vamos a concluir con este programa. Muchas gracias, mi hermano. Así es, mis hermanos. No paremos las bendiciones de nuestro Señor, ¿verdad? Que vengan a nuestras vidas por nuestra desobediencia, ¿verdad, mi hermano? Tenemos que parar. Ya es hora, es el día de arrepentirse. No tenemos el mañana. Mañana no lo tenemos asegurados, hermanos. Entonces, hoy es el día de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, los animamos, hermanos, de que todo lo que esté haciendo, que usted vea que esté mal ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, arrepentámonos y reconozcamos que Él es el único Salvador, hermanos, porque ahora es el único día que podemos tener. Mañana no lo tenemos asegurado, hermanos. Usted, yo me recuerdo trayendo la historia de mi madre, ¿verdad? Pensábamos que ella murió de cáncer, pensábamos que iba a vivir varios días, pero no. No, a lo mejor no hubo ni tiempo para ella arrepentirse, ¿verdad? Unos pensábamos que sí, pero no sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, hermano, nos animamos para que usted pare y no pare las bendiciones que vienen de nuestro Señor, porque usted es el único encargado, hermano, de las bendiciones que pueden llegar a su vida. Así como David tenía las bendiciones que podían haber venido a su vida, no llegaron por su desobediencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, como humanos, tenemos que parar el pecado y seguir el camino de Dios, hermanos. Que Dios me los bendiga y gracias por escucharnos. Si Dios quiere, vamos a estar aquí el domingo siguiente de 4:30 a 5:30 más o menos. Entonces, que Dios me los bendiga, hermano. Un abrazo desde Oklahoma para todos ustedes, a donde quiera que estén, y que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Con ustedes, nuestro hermano Luis ahí, para que él concluya con unas palabras. Deseamos que el Señor les bendiga y que tengan un feliz resto de esta tarde, el día domingo. Así que el Señor les bendiga. Mi hermano Luis, con ustedes. Gracias, hermano Rodolfo. Al hermano Armando también le damos las gracias por ser gran bendición en esta tarde. Esperemos que les haya sido de bendición esta enseñanza que nos acaba de traer el hermano Rodolfo. Y bueno, continuamos más adelante con un canto más, y después a las 5:30 de la tarde comenzamos con la predicación de esta tarde, totalmente en vivo desde la Iglesia Bautista del Calvario, predicando nuestro pastor Santiago Merlo. Le deseamos que tenga un feliz domingo, que el Señor le bendiga, y nos escuchamos en el siguiente programa en vivo. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria.
su